Buenas tardes y bueno, y aunque sea ya el día 19 de enero, pues para los que se han incorporado, feliz año nuevo. Comenzamos este año con esta cuarta conferencia de este ciclo de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y el Colegio de Médicos de Alicante, y hoy pues tenemos como conferenciante al doctor Israel Oliver García, que es académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y jefe de servicio de cirugía general y aparato digestivo del Hospital de la Marina Baixa en Villajoyosa, y que nos hablará del abordaje multidisciplinar del cáncer de páncreas, un desafío que crece. Y yo, sin más, simplemente darle la bienvenida de hoy, agradecerle a Israel el que esté hoy aquí con nosotros, y le doy paso a la doctora Ballester, que nos hará una reseña de currículum. Bueno, buenas tardes y muy bienvenidos. Bienvenidos, como ha comentado el doctor Torrús, en nombre del colegio, como ha hecho él, y en nombre de la Academia de Medicina, ¿no? En nombre de su presidenta, la doctora Carmen Leal. Como él ha comentado, es una satisfacción y, en fin, el estar avanzando en este ciclo de conferencias, que es la cuarta edición que llevamos ya haciendo, y con una respuesta pues extraordinariamente positiva. Entonces, en este caso, la presentación del doctor Israel Oliver no la voy a hacer yo, sino que la va a hacer una persona especialmente cualificada para ello, que es el doctor Justo Medrano, el profesor Justo Medrano, catedrático emérito de cirugía y académico numerario de la Real Academia de Medicina. Entonces, va a ser el profesor Medrano, al que le paso la palabra, el que va a hacer una reseña breve, como hacemos siempre, de los aspectos profesionales, curriculares más importantes del doctor Oliver. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Buenas tardes a todos. La verdad es que es una satisfacción para las personas que estamos fuera ya del ejercicio de una profesión que es la más noble de la vida. Saludar a los que estáis ahora inmersos en esa tarea de ayudar a los demás en los problemas de la salud. Ciertamente se ha metido entre el paciente y el médico la administración por razones propias de los tiempos que van cambiando, pero eso no deja de ser que nuestra profesión sea probablemente la más hermosa y en todo caso la más noble de la que los humanos podemos ejercer. Muchas gracias por haberse incorporado a este curso en el que vamos a hablar del carcinoma de páncreas. Ya sabemos que el cáncer de estómago se está retirando de la frecuencia en las clínicas, el cáncer de colon sigue avanzando y sabemos por qué, pero también es verdad que el cáncer de páncreas está emergiendo como una problemática de un pronóstico a veces infausto si no se trata a tiempo y de forma adecuada, y no sabemos el por qué. Vamos a intentar escuchar, o mientras escuchamos a Israel, el porqué de estas causas y qué alternativas tenemos hoy. Israel Oliver García es para mí muy conocido, con lo cual me resulta difícil presentarlo, porque a veces cuando se conoce tanto a una persona, pues cuesta trabajo. Pero de todas maneras, sí que soy capaz de hacer una síntesis muy breve, porque a quien corresponde hablar es a él. Israel Oliver nació en Alicante en el año 1969, realizó el bachillerato en el Instituto Público de San Vicente de Raspall y ya años después, cuando trata de acceder a la universidad en 1987, con la segunda mejor nota de su promoción, va a la Facultad de Medicina de nuestra Universidad de Alicante, donde se licencia en 1993 con matrícula de honor. Hizo el servicio militar en Alicante, en
en el acuartelamiento de Rabasa y realizó su formación MIR en el Hospital Universitario de Elche desde el 95 al 99 para continuar después como médico adjunto y jefe de sección en el hospital comentado hasta el año 2013. Incorpora luego una fase en el Hospital IMED durante 3 años, Hospital IMED de Elche, para asumir en el 16 la jefatura de servicio del Hospital de Villajoyosa. Mientras tanto, en todo ese periodo que venimos comentando de su formación, realiza varias estancias prolongadas en la unidad hepática del Georgetown University Medical Center de Washington y en la unidad de trasplante del Hospital La Fe de Valencia, donde ha dejado un buen recuerdo y donde es muy bien recibido en sus visitas periódicas a dicha unidad. Ha sido doctor o es doctor de la Universidad Miguel Hernández en Medicina, con premios extraordinarios en el año 2005. Ha realizado varios proyectos de investigación relacionados con el páncreas. Tiene más de 70 publicaciones, 16 capítulos de libros, varios capítulos de libros. Es profesor asociado del Departamento de Cirugía durante muchos años y está acreditado como docente desde el 2001 por el Royal College of Surgical of England. Termino diciendo que, como corresponde a un profesional médico que sabe compaginar la vida de su tarea asistencial con la vida familiar y con otros proyectos, él se ha dedicado largo tiempo también a la escritura y a la música. No en vano hizo la carrera de solfeo y de música. Es un apasionado de la música y en especial de la guitarra. Vamos a ver si nos aclara Israel algunas de las dudas que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer para mí poder compartir esta sesión o esta charla acerca del tratamiento multidisciplinar del carcinoma de páncreas. Yo quería agradecer a la Real Academia en nombre de su presidenta y Carmen Leal y en nombre de su vicepresidenta Rosa Ballester, a la cual le diré, ella no lo sabe, porque claro, yo entonces llegaba a la Facultad de Medicina en el año 87, pero a la primera persona que yo vi en la Facultad de Medicina fue a Emilio y a la segunda a su marido, y a la segunda fue a Rosa Ballester. Con aquel cuadernito tan simpático de historia de la medicina, creo recordar, no seguro, de López Piñero, y que en aquella época yo recuerdo a Rosa que lanzó una pregunta a la audiencia. Yo tenía pues 18 años en aquella época, que qué nos parecía a nosotros la salud. Yo decía, tú fíjate, yo ojiplático, con todo un futuro por delante, y nos están preguntando aquí en primero de medicina que qué es la salud. Y unos decíamos, pues estar sano, estar bien. Y al final Rosa nos decía en el año 87 que era un estado de salud, se comprendía como un estado de bienestar físico, psíquico y social, ¿no? Entonces nos dijo una palabrota acerca de la Organización Médica de la Salud y nos trazó un lema que nos acompañó y que a mí me dejó marcado durante todo ese primer curso de medicina, que era aquel lema, no sé si lo recordará ella, distinguido por la OMS, que era salud para todos en el año 2000. ¿Lo recuerdas, verdad, Rosa? Entonces yo pensé que con 18 años, en el año 87, casi 20 y tantos años para afrontar un nuevo milenio, y Rosa diciendo salud para todos en el año 2000, yo digo, yo soy de los que no se va a morir nunca. Pero bueno, hoy estamos aquí hablando realmente de un problema. Gracias al Colegio de Médicos, a Diego Torrús, su vicepresidente segundo, del cual comentaba que tuvimos el placer de coincidir en el año 87 también en unos cursos muy simpáticos de inglés dirigido a médicos. Y de justo, pues de justo, ¿qué voy a decir? Tengo la misma dificultad que puede tener él para tener unas palabras de agradecimiento. Nos conocemos hace muchos años.
y el otro día lo encontré junto a su hija en Elche y me retó y me dijo delante de su hija que él podría hablar de mí días o semanas, y yo le dije que yo podría hablar de él semanas, meses o años. Entonces, yo voy a decir simplemente una palabra de justo, y es que uno podría decir, pues fue un gran decano, un gran jefe de servicio, un gran profesor, un magnífico investigador, un excelso vicerrector, un gerente impresionante, un buen director médico. Es decir, como ha sido todo, pues uno podría hablar un año de él. Y yo simplemente quiero decir que Justo ha sido, será y es un gran humanista, es decir, un hombre que a través de la expresión y de sus capacidades, de sus libertades y de sus capacidades cognitivas y de sus grandes capacidades del conocimiento, será reconocido por haber sabido cambiar la sociedad del momento. Entonces, Justo, gracias por todo lo que has hecho por la Sociedad Quirúrgica Alicantina, Valenciana, y en especialmente muchas gracias por lo que has hecho por mí. Dicho esto, voy a hablarles del tratamiento multidisciplinar del cáncer de páncreas y lo titulo como un desafío que crece. Decía que esta presentación la he paseado por muchos congresos, por muchas ciudades, y me empiezo a preocupar porque cada vez la modifico menos. Y la modifico menos porque estamos llegando realmente a encontrar los límites en aquellos aspectos que se consideraban esenciales para la supervivencia de esta enfermedad, como era la cirugía, el tratamiento y el tratamiento oncológico. ¿Por qué decimos que el carcinoma de páncreas se ha convertido en un verdadero problema de salud? Pues mire, no en vano, estamos ante la cuarta causa de muerte por cáncer en los países desarrollados. Vemos que, a diferencia de otros tumores, existe un aumento progresivo de la incidencia de esta enfermedad en los últimos 30 años. Y además tenemos una supervivencia global a 5 años muy pequeña, entre 2 y un 5%, y esto es debido a que más del 80% de los tumores recidivan en los 2 primeros años y muy poquitos son diagnosticados en estadios iniciales. Esto es unas gráficas del Registro Europeo de Supervivencia por Cáncer. A la izquierda, fíjense dónde se encuentra, con una flechita, aquí tengo un puntero láser en el ordenador, dónde se encuentra el carcinoma de páncreas. Es un poco así, es decir, es el tumor sólido con menos supervivencia a 5 años en la actualidad. Pero además, si se van a la derecha, en las gráficas de la derecha, podrán ver lo que está sucediendo con los tumores sólidos y otros a lo largo de los años, en el calendario anual. Vean ustedes cómo los tumores como el carcinoma de pulmón, que va bajando claramente en hombres y en mujeres, el carcinoma de colon, que va bajando, el de próstata, va bajando, mientras que el de páncreas es un tumor que a lo largo del tiempo pues, está aumentando. Y además tenemos un problema porque la incidencia de este tumor se aproxima mucho a la mortalidad, es decir, es una incidencia muy pareja a la mortalidad tanto en hombres como en mujeres. Por tanto, saltaron las alarmas y nos empezamos a cuestionar si realmente estábamos en la prehistoria de un cáncer que tenía una gran letalidad. Tal es así que se ha tocado a arrebato y por primera vez empezamos a dedicar un día mundial para el cáncer de páncreas en aras a recaudar financiación para seguir con la investigación. ¿Que tenemos unos factores de riesgo de esta enfermedad perfectamente bien definidos, demográficos, ambientales, determinadas enfermedades y sobre todo una predisposición genética donde podemos decir que es el factor de riesgo más importante, sobre todo determinados síndromes hereditarios como la pancreatitis hereditaria, el cáncer de mama hereditario, determinadas síndromes de melanoma familiar y poliposis como el Peutz-Jeghers. También podemos definir, o existen definidos, unos grados de riesgo, como un grado de riesgo bajo, moderado o elevado,
y sabemos que 3 o más familiares afectos en primer o segundo grado, determinadas mutaciones y determinados síndromes, como hemos dicho, pues realmente elevan el riesgo de contraer esta enfermedad por encima de los 10 veces, lo cual nos puede servir muy mucho para intentar definir esos factores o esos grados de riesgo o esas categorías de riesgo y, por tanto, intentar prevenir la enfermedad. Por tanto, es una enfermedad que a lo largo del tiempo nos ha hecho reflexionar. ¿Y de qué forma? Bueno, pues en primer lugar tenemos que sospechar la enfermedad. Es decir, hay que hacer una historia clínica perfectamente dirigida. Deberíamos de realizar siempre un diagnóstico correcto, secuencial y dirigido, y una estadificación muy precisa, porque de esa estadificación, va a depender el tratamiento y el pronóstico de la enfermedad. La clínica. Pues hay que tener eso que se dice un muy buen ojo clínico, porque en un alto porcentaje de casos los síntomas son vagos e inespecíficos. La mayor parte de las veces el paciente jamás se va a presentar, como ven ustedes ahí, con una ascitis carcinomatosa, con una ictericia obstructiva muy evidente, sino más bien con un síndrome constitucional, muchas veces con un dolor de espalda, que son tratados por reumatólogos, lumbalgias crónicas, etc. Por tanto, la agudeza del médico de familia, del médico internista, del propio cirujano que atiende al paciente va a ser fundamental para adelantarse a los acontecimientos y, por tanto, tener un resultado agradecido en el tratamiento de esta enfermedad. De la misma forma, el diagnóstico debe de ser siempre secuencial y dirigido, empezando por la ecografía, pasando por el TAC, la resonancia y la ecoendoscopia. La ecografía es de gran utilidad. Fíjense ustedes, porque les digo que debe de ser la técnica de cribaje inicial. Y fíjense ustedes aquí como una buena ecografía pues es capaz de discernir perfectamente todas las partes de la glándula pancreática sin ningún tipo de problema. La mayoría de los adenocarcinomas son hipoecoicos con respecto al parénquima normal, y aquí ustedes lo pueden ver. Y clásicamente, pues decíamos que era una técnica que tenía algunas limitaciones, como era el gas o como era una técnica muy explorador dependiente. Permite al mismo tiempo detectar metástasis hepáticas, como ven aquí en esta otra imagen, y también perfectamente la presencia de ascitis. Luego, estamos ante una técnica barata, que es reproducible y que podría servirnos muy bien en el diagnóstico inicial o en el cribaje de la enfermedad. El TAC multidetector es el gold estándar para el diagnóstico de esta patología, no solamente porque permite una fina colimación multifase, sino porque es capaz, como luego veremos, de establecer perfectas reconstrucciones multiplanares tridimensionales que nos permiten realmente incidir sobre el nudo gordiano de la enfermedad, como es la evaluación del eje vascular. ¿Vale? Nos permite hacer imágenes o obtener cortes subcentimétricos, y podemos decir que el valor predictivo para el diagnóstico de irresecabilidad se aproxima al 100%. Somos capaces de obtener imágenes como esta, donde perfectamente son cortes anatómicos, donde podemos ver perfectamente el tumor y cómo se relaciona con el eje vascular circundante. Fíjense ustedes aquí cómo prácticamente tenemos una arteria hepática que viene de la mesentérica y que prácticamente se encuentra atrapada por el tumor. O incluso podemos hacer perfectamente arteriografías selectivas del tronco celíaco, o incluso ya reconstrucciones mucho más importantes para hacer un mapping antes de intervenir al paciente. Pero no solamente esto, sino que nos permite hacer reconstrucciones volumétricas, y estos son cortes reales de nuestro hospital, para determinar determinadas variantes anatómicas de interés quirúrgico, como les mencionaba anteriormente. La resonancia tiene una mejor resolución de contraste, es una técnica que no irradia y que por tanto sería de gran utilidad en el seguimiento de la enfermedad, y sobre todo es muy útil en la utilización de pacientes con insuficiencia renal y alérgicos a los contrastes yodados. Y además permite, y es de gran utilidad, los estudios de fase y fase opuesta, como luego veremos. Fíjense ustedes aquí, como en T1 nos permite hacer una diferenciación nada más cambiando de fase entre lo que es grasa y un tumor, es decir, la grasa se aprecia como una atenuación de la señal en fase opuesta, mientras que si vemos este corte de aquí, pues pudiera parecer que tuviésemos una masa pancreática localizada al nivel de la cabeza.
Por último, tenemos la ecoendoscopia, que no es otra cosa que incorporar un transductor al ápex de un endoscopio, y esto ha revolucionado la estadificación del carcinoma pancreático porque a través del estómago nos permite acceder a la proximidad de la glándula, obteniendo una altísima sensibilidad para la detección de tumores pancreáticos muy pequeños, que a la postre son aquellos que normalmente pasan inadvertidos y, por tanto, serán candidatos ideales para la resección y para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. También nos permite determinar, como hacía el TAC, determinadas anomalías anatómicas en la confluencia o variantes anatómicas que van a ser de especial utilidad en la técnica quirúrgica. La ecoendoscopia, fíjense además, tiene una altísima sensibilidad y especificidad para la detección de adenopatías patológicas. Como ven ustedes aquí en este corte, esto es una adenopatía patológica, esto que vemos aquí es el endoscopio con el transductor, y cómo el haz ecogénico nos muestra una infiltración de esa adenopatía que se ve redondeada con una pérdida del hilio graso central que, bueno, pues esto ya ensombrecería mucho, esa adenopatía patológica ensombrecería mucho el pronóstico de esta enfermedad. Pero además tiene también una alta sensibilidad y especificidad para detectar el eje vascular y, por tanto, mediante la apreciación de determinadas irregularidades, como se observan aquí en la interfase tumor-vaso, podemos de forma preoperatoria determinar si el paciente será un candidato inicial a la cirugía o, por contra, será un candidato al tratamiento oncológico. Indudable, como cualquier técnica, tiene una serie de factores limitantes, como son las pancreatitis, un paciente con una pancreatitis aguda reciente, o incluso algo que utilizamos con mucha frecuencia antes de las cirugías, como son los stent biliares o pancreáticos. Pero además se ha erigido como una técnica ideal al permitir el diagnóstico histológico mediante la punción del tumor para el tratamiento previo de la quimioterapia, cuando hay lesiones no caracterizables, cuando vemos también metástasis en el lóbulo hepático izquierdo que son inabordables mediante otras técnicas, o bien para la demostración de carcinomatosis. En cuanto al PET, desde mi punto de vista, es otra arma diagnóstica más que debe de ser complementario al TAC y la resonancia, y nos permite, es una prueba funcional que nos permite distinguir lesiones benignas y malignas en función de su captación, de su nivel de SUB. El inconveniente es la falta de exactitud, pero hoy en día nuestros radiólogos nos permiten hacer una fusión perfecta entre la imagen del PET, esa imagen funcional, y la imagen del TAC, y nos permite obtener imágenes tan importantes como esta para detectar pues, metástasis a distancia, carcinomatosis, lesiones insospechadas, y por tanto sería una prueba muy útil en la monitorización de la respuesta al tratamiento y seguimiento del paciente. Dicho esto, quiero poner, como las tablas de la ley, poniendo la estadificación clínica sobre la mesa de trabajo. Y aquí es muy importante, y ya luego verán ustedes que al final de mi charla diré que no hay una enfermedad donde el tratamiento multidisciplinar sea más importante que en esta, ya que de una buena estadificación, y esto depende de nuestros patólogos, pues se van a derivar el tratamiento oportuno posterior. Hasta el estadio 2A tenemos los estadios que consideramos resecables, los estadios 3 y 4 serían los estadios no resecables. Los estadios resecables, estadios 2A, como se puede ver aquí en estos esquemas que les muestro, serían lesiones pancreáticas de 2 centímetros o menos que se encuentran localizadas en cualquier área pancreática y que nos dejan un margen suficiente para la resección del eje vascular, que es lo que habitualmente nos limita la cirugía, tanto la porta como la mesentérica, como el tronco celíaco, como la arteria mesentérica superior. Los estadios resecables son aquellos en los que no hay diseminación a distancia y, por tanto, como les he comentado, hay un claro plano graso de clivaje entre el tumor y el eje vascular.
Pero hay que tener en cuenta que esta es una enfermedad muy heterogénea y que a veces el adenocarcinomas de pequeño tamaño no implican necesariamente que estemos en un estadio precoz, ya que casi un 40% de estos adenocarcinomas pequeños pues tienen metástasis ganglionares al diagnóstico. Esto hace que la mediana de supervivencia global, al final, pues todo esto sume para que estemos hablando de medianas de supervivencia encontrando estándares de calidad y de tratamiento que no superan los 2 años. Pasamos a los estadios localmente avanzados y potencialmente resecables, es decir, hablamos de tumores un poquito más grandes que los anteriores que no llegan a infiltrar el eje vascular, pero que fíjense aquí ustedes, o necesitaríamos resecciones e injertos vasculares o necesitaríamos de alguna técnica oncológica o un tratamiento oncológico mejor para intentar reducir el tamaño de esta lesión y poderlo separar de ese eje vascular para obtener un margen de resección diferente. También serían pacientes con ganglios linfáticos alrededor de la glándula pancreática. Y por último tendremos los estadios irresecables, que por definición serían aquellos en los que el tumor compromete perfectamente el eje vascular. Hay un atrapamiento de los vasos principales, podemos obtener también metástasis a distancia, como vemos a este nivel, invasión del mesocolon transverso, como vemos a este otro nivel, y pacientes con metástasis peritoneales, como podemos ver en el TAC multidetector de la derecha. Pero el TAC puede infravalorar a veces este tipo de pacientes y en ocasiones nos vemos abocados, como muchas veces realizamos, a la inspección ocular del abdomen del paciente mediante la laparoscopia diagnóstica previa a la cirugía en pacientes potencialmente operables. Entonces, ahora viene que tras el estadiaje de la enfermedad, pues sería el momento de tomar la decisión terapéutica. Y tenemos 3 escenarios perfectamente definidos. Enfermedad localizada resecable, este es el escenario ideal. Si tenemos la desgracia de tener este tipo de tumor, todos deseamos estar en el escenario número 1. Mediana de supervivencia global en torno a los 2 años, un 20% de los pacientes. Enfermedad localmente avanzada, resecable, una mediana de supervivencia global un poquito menor, pero que también se aproxima a los 2 años, y cuando no es resecable, una mediana de supervivencia global que ya es muy, muy, muy pequeña y que prácticamente no supera el año. Indudablemente, si el paciente se presenta como enfermedad metastásica, casi un 40% de los pacientes, la mediana global de supervivencia se ensombrece mucho y baja por debajo de los 6 meses. ¿Cuál sería el abordaje de la enfermedad localizada resecable? Es decir, ¿qué tenemos que hacer en un paciente hasta un estadio 2A? Hay que ofrecerle cirugía y quimioterapia adyuvante. Es decir, esto es lo que actualmente la Lex Artis contempla. Es decir, hay que ofrecer al paciente una cirugía seguida de una quimioterapia adyuvante. ¿Cuál es el procedimiento estándar para la realización de una resección quirúrgica? La duodenopancreatectomía cefálica. Nosotros realizamos actualmente la técnica en nuestro hospital tal y como fue descrita en el año 1940 por Whipple, que básicamente hemos modificado la forma de entrada a través de una incisión subcostal bilateral y no una incisión media, y que nos lleva hacia una resección global o en bloque del antro, de la vía biliar, de la cabeza del páncreas, del duodeno, para hacer el after, una reconstrucción en 3 anastomosis en una misma asa mediante una pancreatoyeyuno, una hepaticoyeyuno y una gastroyeyuno antecólica. A veces también podemos montar con 4 anastomosis, pero bueno, nuestro servicio tiene experiencia y nos va bien hacerlo con este montaje como fue descrito originalmente por Whipple. Les decía al principio que estamos llegando a los límites y que esta charla al final de todo pues la estoy modificando muy poco porque estamos siendo cada vez más agresivos con la cirugía. Y hay una cosa que no se conocía, que no lleva tanto tiempo en el conocimiento de los cirujanos y que ensombrece mucho el pronóstico de esta enfermedad, como era el abordaje del mesopáncreas. Es decir, igual que el colon tiene un mesocolon perfectamente establecido y el recto tiene un mesorrecto
recto, donde la escisión global de mesorrecto es fundamental para el pronóstico de la enfermedad, pues nos hemos encontrado que el páncreas tiene un mesopáncreas, o más que un mesopáncreas, un margen retroperitoneal, cuyo abordaje quirúrgico es fundamental para que se estudie por el patólogo, y en función de los hallazgos obtenidos aquí, y esto es lo que marca los límites de nuestra técnica quirúrgica, pues el pronóstico de la enfermedad se ensombrece más o se ensombrece menos. Y esto, a ver, se ha parado. Aquí está, el margen retroperitoneal. De tal forma que los pacientes, como dice esta diapositiva, cuando el patólogo lo estudia, los pacientes con un margen retroperitoneal positivo, pues fíjense ustedes, en una cirugía teóricamente de un estadio precoz, donde hemos alcanzado el estándar absoluto de calidad en cuanto a nuestra resección, si el patólogo nos dice que este margen retroperitoneal es positivo, la supervivencia global se comporta igual que la de un paciente con enfermedad localmente avanzada no resecable o enfermedad metastásica. Fíjense ustedes, nosotros hasta no hace mucho tiempo, yo me llevo dedicando a esta cirugía desde el año 2005, prácticamente haciendo solo este tipo de cirugías, pues fíjense ustedes, llegábamos a hacer resecciones y prácticamente cuando hacíamos la resección de la glándula, como ven aquí, pues ahí nos parábamos porque nos daba mucho miedo entrar en conflicto con este eje vascular que aquí pueden ver, aquí el hígado del paciente, aquí pueden ver la aorta, aquí pueden ver la mesentérica, la vena mesentérica inferior, aquí la cólica media, y aquí detrás, esta es la grasa que hay que extirpar para poder mandar al patólogo y que nos diga exactamente qué es lo que pasa aquí. Porque muchas veces nos parábamos en esta resección, dejábamos absolutamente toda esta zona sin tocar porque nos daba mucho miedo su abordaje y realmente era donde nos recidivaban los tumores. Esto es la arteria mesentérica superior. Aquí lo van a ver mucho mejor. A ver. Aquí lo van a ver mucho mejor, con mucha mayor nitidez, para que vean ustedes a dónde hemos llegado, ¿no? A qué niveles de resección anatómica hemos llegado. Esto es un paciente real, obviamente. Fíjense cómo somos capaces ya de colgarnos prácticamente del eje vascular. Cualquier lesión aquí realmente pone en un verdadero aprieto al cirujano y al paciente sobre todo. Fíjense la arteria mesentérica, la vena renal, la vena cava, el intestino cortado aquí. Es decir, aquí no queda más. Es decir, por tanto les decía yo que me estoy preocupando mucho con esta enfermedad porque realmente desde el punto de vista quirúrgico yo me atrevería a decir, no sé si alguien me puede cuestionar, pero más allá de que todo esto sea abordaje por diferentes medios, el robótico o el laparoscópico, que sí, que habrá gente que lo sepa hacer, no se puede hacer una cirugía mejor y de mayor calidad que la que estamos viendo en esta diapositiva. Y a pesar de esto, las medianas de supervivencia global están en 2 años. ¿Qué está pasando? Al final se lo explico. Pero ¿cómo realizar el estudio de los márgenes de resección? Buena pregunta. Hay un protocolo detallado que es fundamental, que nuestros patólogos, igual que yo me dedico al páncreas, es fundamental que los patólogos se dediquen a determinadas áreas del conocimiento para realizar técnicas detallado exactamente como las que ustedes ven aquí. Porque yo quiero que mis piezas vengan perfectamente marcadas con el eje de resección pancreática, cómo está el eje vascular y sobre todo cómo está este margen retroperitoneal. Porque con esta información, y solo con esta información, por un buen patólogo, yo voy a poder estadificar y clasificar perfectamente la enfermedad y por tanto mi oncólogo va a ser capaz de optimizar exactamente el tratamiento que le pertenece al paciente. Por tanto, si la cirugía ha sido óptima, ¿cuáles deben de ser los resultados? Mírense, esta diapositiva dice que los resultados de la DPC tienen que tener unos estándares de medios de resecabilidad en torno al 75%, que una morbilidad en torno al 45%, un porcentaje de fístula pancreática en torno al 10%, una mortalidad del 2%, una media de adenopatías de 19% y un margen R1 microscópico del 36%. Es decir, todos aquellos grupos de trabajo que no sean capaces de obtener al menos un estándar de calidad que se aproxime a esto o que lo mejore, pues debieran de perfectamente transferir sus casos clínicos a hospitales que tengan realmente experiencia si realmente queremos darle una oportunidad a nuestros pacientes.
Aquí he sacado brevemente cuáles son nuestros resultados del Hospital Marina Baixa. Desde el año 2016, en 7 años hemos realizado un total de 84 cirugías, 69, un 82% localizadas en la cabeza, de PCs, con un porcentaje de resecabilidad en torno al 87%, una morbilidad, incluyendo infección de herida, problemas respiratorios, etcétera, del 30%, un porcentaje de fístula pancreática del 6%. Nosotros hacemos una pancreatoyeyuno a lo Blungar. Que tenga curiosidad de cómo se realiza esta anastomosis, si alguien me lo quiere preguntar, yo se lo explico. Una mortalidad del 1,5%, más o menos obtenemos una media de 23 adenopatías por pieza con un 14% de resecciones R1. Y digo yo, ¿solo con la cirugía es suficiente para controlar la enfermedad resecable? Pues mire usted, hasta hace muy poco tiempo sí, es decir, no había mucho más, es decir, solo los grandes cirujanos y el ego quirúrgico, como se decía, era capaz de controlar la enfermedad. Pero hoy sabemos que esto no es así. Y sabemos que la quimioterapia adyuvante ha sido considerada como el tratamiento gold estándar tras una resección R0, R1. Hay muchísimos estudios en fase 3 y que ya han concluido con diferentes dianas terapéuticas, pero que yo les paso a resumir a continuación. A ver si quiere pasar aquí. La conclusión de estos estudios nos viene a decir que claramente hay un beneficio en la supervivencia libre de enfermedad y en la supervivencia global cuando se realiza una resección quirúrgica óptima y se establece un régimen de quimioterapia. Hablando con un oncólogo, con nuestros oncólogos de nuestro comité, les voy a resumir para que toda la audiencia pueda entender cuál es el régimen de citotóxicos que tenemos que utilizar en un paciente con enfermedad resecable al que le hemos ofrecido una cirugía óptima. Pues mire ustedes, les decía que me estaba preocupando porque estábamos alcanzando los límites en esta enfermedad, pero no solamente los límites quirúrgicos, es que estamos encontrando también los límites en nuestros fármacos y en nuestros citotóxicos, de tal forma que solo la combinación de ácido folínico, irinotecan, esta combinación de aquí, folfirinox y oxaliplatino, es la que obtiene mejores resultados en adyuvancia en los pacientes con enfermedad resecable. ¿A expensas de qué? De una mochila muy pesada, a expensas de una gran toxicidad. Por tanto, solo los pacientes con un PS0, a veces un PS1, son aquellos a los que le podemos ofrecer este régimen terapéutico con 3 drogas. Por tanto, límites en cuanto al tratamiento oncológico ya los tenemos, mucha toxicidad, tenemos que tener pacientes con muy buen estado general y uno me dirá, cáncer de páncreas, paciente mayor, habitualmente frágil, seguramente no le podremos ofrecer ese tratamiento. Pues mire usted, seguramente no, pero si queremos obtener las medianas de supervivencia libre de enfermedad global a máximos, tenemos que ir a una cirugía a máximos y a un régimen de 3 fármacos. Y si va bajando el PS del paciente, es decir, si el paciente cada vez es más frágil, pues tendremos que ir utilizando otras combinaciones menos activas, como por ejemplo esta, la de gencitabina Abraxane, que era la que hace poco teníamos como tratamiento gold estándar de la enfermedad en adyuvancia. Y si el paciente todavía es mucho más frágil, pues tendremos que irnos a combinaciones de monoterapia, ensombreciéndose mucho el pronóstico de la enfermedad. Por eso les decía yo al principio, haciendo un flashback y empezando por la última diapositiva, donde tenemos que investigar más, y es que es así. Es así, y cuando ustedes, ahora que está a punto de finalizar mi charla, oigan aspectos que les quiero comentar, pues realmente estamos ante una enfermedad. Ustedes me dirán, sí, es que hay que investigar en todas las enfermedades, sí, pero en esta más. Y ahora verán ustedes por qué. Porque hemos encontrado, como les decía ya, límites quirúrgicos, hemos encontrado límites en el tratamiento oncológico. ¿Y cuál es el papel de la quimiorradioterapia? Pues mire, ya
Antes se hablaba de que si había que radiar a los enfermos antes o después, que todos hemos operado páncreas radiados. Mire, el papel ya está perfectamente definido, sabemos que no hay un beneficio en los metaanálisis y que quizá pudiera haber un beneficio marginal en ese 30% de pacientes que tienen enfermedad microscópica. Es decir, que los estudios pues prácticamente han contestado a la pregunta de cuál era el papel de la radioterapia en esta enfermedad. ¿Y qué hacer cuando la enfermedad es una enfermedad localmente avanzada? Es decir, no tenemos un estadio 2A, sino que el tumor está próximo al eje vascular. Pues ahí tenemos que pensar y bajarnos de nuestro ego quirúrgico y pensar que todos los pacientes pues no se van a beneficiar de una cirugía de entrada. Y por tanto, lo primero que tenemos que definir es qué pacientes son aquellos que tienen una enfermedad localmente avanzada resecable de no resecable. Pues bueno, pues siempre me limito a ir a la forma más comprensible para poder explicar esto para la gente que no es cirujana. Una enfermedad localmente avanzada no resecable es cuando el eje vascular está comprometido casi en toda su integridad. Es decir, más de 180 grados prácticamente se engloba y por tanto nos va a ser imposible la reconstrucción vascular. Todo el mundo, aunque no sea cirujano, es capaz de comprender que si esto es el tumor y lo que marco yo aquí en rojo es el eje vascular, esto está rozando al eje vascular y estamos ante un paciente borderline que efectivamente, si nos responde a ese régimen que les decía yo de 3 fármacos, vamos a separar el tumor del eje vascular y estaremos ante una enfermedad borderline resecable. Y todo el mundo puede entender que si esto es la aorta, esto es el tronco celíaco y esto es la arteria mesentérica superior, pues evidentemente aquí, pues si no hay una respuesta muy importante, poco vamos a poder hacer. Se ve mucho mejor en esta diapositiva de aquí. Por tanto, ¿cómo abordamos la enfermedad localmente avanzada resecable? Si yo les decía al principio que lo que teníamos que hacer era separar este tumor del eje vascular, pues está claro que el abordaje inicial debe de ser mediante el tratamiento oncológico. Estos pacientes no debieran inicialmente ir a la cirugía. Y ustedes me dirán, es que yo soy muy buen cirujano, es que yo lo puedo quitar, es que puedo hacer una reconstrucción vascular. Perfecto. Pero tienes que guardarte tu ego quirúrgico y tienes que poner al paciente a disposición de tu oncólogo para que le dé tratamiento quimioterápico neoadyuvante y consiga separar este tumor del eje vascular. Si se consigue, habrá que operar al paciente. Si no se consigue, tendremos que intentar operar al paciente realizando estos injertos vasculares, a sabiendas que estos pacientes requieren cirugías mucho más complejas y tienen un mayor riesgo de enfermedad metastásica oculta. Y todo este gran esfuerzo, ya se lo decía yo en la primera diapositiva, para encontrar medianas de supervivencia global que no superamos los 2 años. No medias, medianas de supervivencia global que no superamos los 2 años. Bueno, ya cuando estamos en enfermedades como esta, avanzada no resecable, o en enfermedad metastásica, pues las combinaciones farmacológicas pues están son mucho más discrecionales y van a depender de la experiencia del oncólogo, del paciente, de su edad y del régimen terapéutico. Es decir, el tratamiento aquí ya debe de ser individualizado, teniendo en cuenta pues cómo se encuentra el paciente. Pero no nos salimos mucho de la regla que yo les decía inicialmente. Y no hay mucho más. Paciente sano, paciente perfecto, 3 drogas. Ácido folínico, irinetocan, oxaliplatino. Si el paciente se encuentra un poquito peor, iremos hacia la Abraxane, gemcitabina, y si no, iremos hacia tratamiento en monoterapia con gemcitabina o incluso nada, tratamiento de soporte. Y aquí empieza el quiz de la cuestión. ¿Cuáles son las estrategias de futuro en el tratamiento oncológico del carcinoma de páncreas? Pues mire usted, nos estamos cuestionando. Hablábamos de la salud para todos en el año 2000, estamos en el 2024 y yo estoy aquí con el pesimismo que me caracteriza, como decía Eugenio, con el pesimismo que me caracteriza para decirles que estamos alcanzando los límites en el tratamiento de esta enfermedad. Y esto es así, pero fíjense lo que nos decía el padre de la medicina moderna,
que me encanta este pasaje, y es que la variabilidad es la ley de la vida, que no hay dos rostros ni dos cuerpos iguales, ni dos individuos reaccionan del mismo modo y responden igual a esa condición anómala que conocemos como enfermedad. Es decir, este señor en el año 1800 y algo, hace casi 200 años, nos estaba diciendo que era mejor los tratamientos personalizados que no el uno para todos. Claro, incluso... Es decir, cuando se hacía una encuesta internacional que se presentó en la Sociedad Europea de Oncología, fíjense ustedes, la mayoría de los pacientes con cáncer, ellos mismos estarían dispuestos a retrasar su propio tratamiento para beneficiarse de un tratamiento personalizado. Eso se llama, ¿cómo se llama eso? Inmunoterapia. Y entonces, el problema es que la medicina... Vamos hacia los avances que hemos obtenido en tumores sólidos es porque hemos sido capaces de obtener tratamientos individualizados. Y es que hemos comprendido, 200 años después, se ve que nadie había leído al señor Osler, hemos comprendido que el problema del cáncer pues no es un problema más que es una enfermedad genética, que es un problema individual y que la solución pasa por los tratamientos personalizados en función de los biomarcadores de cada paciente. Pero tú, ¿por qué decía yo, con el pesimismo que me caracteriza, que estábamos ante los límites? Habíamos alcanzado los límites en cuanto a la cirugía, habíamos alcanzado los límites en cuanto a la citotoxicidad con los fármacos oncológicos y viene la esperanza de la inmunoterapia y se nos cae. Y es que la inestabilidad de microsatélites de este tumor no supera el 1%. Es decir, desgraciadamente estamos, o podríamos decir, como dicen nuestros oncólogos, ante un tumor molecularmente o genéticamente demasiado estable. Por tanto, nos es muy difícil individualizar la enfermedad. Y aquí nos hemos parado. ¿Y cómo nos hemos parado? Qué gráfica tan bonita. Y este es el papel de la inmunoterapia y fíjense dónde se encuentra el cáncer de páncreas, a la cola del pelotón. Pero fíjense, hay tumores que son peores, como los glioblastomas, es decir, fíjense dónde están. Y fíjense, nadie quería tener un melanoma metastásico porque pensaba que se moría. Y hoy en día está encabezando las curvas de supervivencia en cáncer metastásico precisamente por los tratamientos individualizados. Yo fui alumno interno de neumología durante los principios o finales de los años 80 en el Hospital General de Alicante y cuando ingresaba un paciente con cáncer de pulmón era sinónimo de un año de vida, en el mejor de los casos, del paciente. Y fíjense dónde está el carcinoma de pulmón. Es decir, ¿por qué? Porque hay una gran expresión de dianas moleculares y somos capaces de encontrar biomarcadores y tratamientos a la carta que han conseguido que pacientes con carcinomas pulmonares avanzados estén 10 años después libres de enfermedad. Y ya no hablamos, que lo hablo por experiencia familiar, de pacientes con tumores renales metastásicos que tampoco sobrevivían más de un año y que 10 años después estamos en otro escenario. Por eso yo les decía que estamos encontrando los límites, porque quirúrgicamente no me veo capaz de hacer mucho más, los oncólogos no se ven capaz de hacer mucho más y los que están investigando tienen que seguir investigando más, porque hasta ahora no hemos encontrado la piedra filosofal que haga que podamos tratar esta enfermedad con ciertas garantías. Y decimos, queremos nuevas dianas terapéuticas, aquí están. Esto se lo ponemos a un cirujano y es como un estudio doble ciego, es decir, no sabemos ver nada. Nuevas dianas terapéuticas, incorporamos a la mesa de trabajo a la investigación básica. Por eso decía yo, y verán ustedes mi última diapositiva, que viene mucho al pelo de todo esto. Queremos encontrar perfiles genéticos. Por tanto, ese cirujano arrogante que decía que quitaba muchos kilos de tumor, cada vez se va quedando más chiquitito en aras de los investigadores que ni siquiera están en el hospital muchas veces y que se están estrujando sus cerebros para encontrar dianas moleculares que nos permitan triunfar en la enfermedad. Estos famosos anticuerpos monoclonales. Entonces, ¿cómo podemos mejorar los resultados? Pues queremos encontrar nuevos agentes. Mariano Barbacid está intentando agentes que afectan al estroma de esta patología, nuevos citotóxicos que sean más activos y menos tóxicos, e incluso inhibidores de la señal de transducción. ¿Y qué hemos hecho hasta hoy, año 2024? Ensayos clínicos, ensayos clínicos, ensayos clínicos, para encontrar
medianas de supervivencia global que no superan los 2 años. Por tanto, por eso les decía yo al principio, haciendo mis flashbacks, que tenemos que seguir investigando. Ante estos resultados, la mesa del carcinoma de páncreas, que clásicamente estaba ocupado por el cirujano en el centro de la mesa, pasamos a un sistema donde el centrismo ahora lo ocupa el paciente y cada vez hay menos sillas vacías. Fíjense ustedes, el approach oncológico lo tiene que tomar el patólogo, acuérdense de la estadificación que les decía yo, el oncólogo radioterapeuta, el radiólogo que nos dice si está el vaso o no afecto, el médico nuclear, el cirujano que ya es uno más alrededor del paciente, el oncólogo, y que no se nos pase este querido circulito de aquí que dicen other specialty, es decir, otras especialidades, aquellos que están en su casa con sus microscopios investigando nuevas dianas terapéuticas. Al final de todo, en esta enfermedad, probablemente este círculo será el más grande, el que nos ayudará a atajar el pronóstico de nuestra enfermedad. Por tanto, a día de hoy, si estamos muy parados en cuanto a cirugía o que hemos llegado a los límites, no vamos a decirlo de muy parados, si hemos llegado a los límites oncológicos, si la inmuno no nos funciona, pues estamos obligados a hacer un diagnóstico precoz. Y uno dirá, claro, como con la mama y como con el colon. Ahora les diré qué pasa con el diagnóstico precoz del cáncer de páncreas. 2 estudios publicados recientemente nos decían, hay que identificar los individuos de alto riesgo. Perfecto, lo podemos hacer. Hay que realizar el cribado con las técnicas existentes. Perfecto. Ecografía y ultrasonografía. Y tratar las lesiones precursoras. Perfecto. ¿Vale? Pero, ¿cómo se debe de realizar el cribado? Fíjense ustedes. Dice, no existe en la actualidad un método ideal. Los marcadores tumorales no nos valen. La ultrasonografía es cara. La conclusión final es que al final de todo esto no tenemos un sistema de cribado para esta enfermedad efectivo. Y fíjense, niveles de evidencia prácticamente pues muy precarios, ¿no? Es decir, grado de recomendaciones que prácticamente están a la cola, ¿no? ¿Cuándo empezarlo? Pues tampoco lo sabemos. Decimos que si a los 45 años o 15 años antes en el caso de que el paciente más joven ha aparecido en la familia, pero fíjense, de nuevo, niveles de evidencia 4 y grados de recomendación C. ¿Con qué frecuencia se debe de realizar el cribado? Pues tampoco lo sabemos, porque fíjense cuáles son los niveles de evidencia y grados de recomendación. Solamente se sabe, como en todo o cualquier enfermedad neoplásica, que la abstención de fumar es muy recomendable, sobre todo en los pacientes de un riesgo elevado. Por tanto, el impacto que sobre la supervivencia tiene el cribado de pacientes de alto riesgo todavía no está claro. Ustedes ya entenderán que si el papel de la cirugía es el que es, el de la quimioterapia está donde está, el de la inmuno es el que es y no hay un cribado, pues ahora empiezan a ustedes a entender, como yo he empezado la charla diciendo, que cada vez modifico menos esta presentación. En conclusión, pues que estamos ante una enfermedad que es una dolencia silenciosa, donde el ojo clínico es muy importante, es decir, el papel del médico de cabecera todavía no, aquí es muy relevante, porque fíjense ustedes, todas las neoplasias están descendiendo, exceptuando el páncreas que está aumentando, que el TAC multidetector es el gold estándar para el diagnóstico y estadificación de la enfermedad, que la ecoendoscopia ha marcado un antes y un después, que la estadificación es muy importante y hasta los estadios 2A hablamos de enfermedad resecable, que los estadios 3 y 4 es cuando la enfermedad es no resecable, que la cirugía ya no se puede hacer más de lo que ustedes están viendo aquí, no se puede hacer más, que el patólogo es fundamental y yo quiero mis piezas perfectamente estructuradas y perfectamente informadas con estos 3 márgenes de resección perfectamente bien definidos, que si no llegamos a estos estándares de calidad como mínimo dejemos de hacer este tipo de intervenciones, que la quimioterapia adyuvante con 3 drogas si el paciente se encuentra bien no hay discusión, que el papel de la radioterapia está solamente perfectamente definido en pacientes con resección R1, que en el caso de enfermedad localmente avanzada hay que tener mucho cuidado porque las resecciones vasculares son un hito quirúrgico, pero que
hay mucho mayor riesgo de enfermedad metastásica oculta y, por tanto, a veces hacemos mucho para nada, que cuando hay enfermedad metastásica tenemos que escuchar a nuestro oncólogo y a nuestro paciente, porque muchas veces el tratamiento de soporte es lo que necesita el paciente en cuestión, y que la solución pasa por personalizar el tratamiento oncológico utilizando biomarcadores y nuevas dianas terapéuticas. Que es muy importante encontrar y definir estos grupos que les decía yo de alto riesgo, y que mi reflexión final, me encanta esta diapositiva, que es una de las que he incluido recientemente, es que al final de la partida el rey, el cirujano era el rey, y el peón, el que investigaba, van al mismo cajón. ¿Vale? Entonces la empatía es como la inteligencia, al que le falta no se da cuenta, y el cirujano debe de ser más empático en el abordaje de esta patología tan multidisciplinar, y hay que acordarse que en esa mesa de trabajo donde el paciente estaba a la cabecera, esa sillita que faltaba y que es el que estaba investigando, si eso no avanza, nosotros no podremos avanzar. Muchas gracias, y le dedico esto a mi servicio de cirugía, que está aquí representado en esta diapositiva. Enhorabuena, excelente Gracias, conferencia, excelente presentación. Tenemos por aquí Ana Yuc, la doctora Ana Yuc. Lo primero, dar la enhorabuena por la charla con imágenes muy claras y muy didácticas. Yo quería preguntarle si hoy tenemos algunas dianas terapéuticas para poder hacer algunas terapias dirigidas y así superar la quimioterapia sola. Hola Ana, ¿qué tal? Gracias por tu pregunta. Pues sí, en ensayos clínicos hemos encontrado determinados anticuerpos monoclonales, como el Dencizumab, que añadidas a las combinaciones más efectivas, sobre todo dos fármacos citotóxicos como el Abraxane y la gencitabina y el folfirinos, parece que están obteniéndose resultados esperanzadores. Pero son ensayos clínicos que todavía no han visto la luz, por así decirlo, y que, bueno, pues es a lo que vamos, es decir, o a mejorar nuestros citotóxicos, o a que nuestras dianas consigan que aparezcan inmunoterapia para dianas específicas, o, como tú muy bien apuntas, añadir determinados anticuerpos monoclonales como el Dencizumab a las combinaciones citotóxicas más activas. ¿Alguna pregunta entre la audiencia? Yo tengo algunas preguntas. Uno es preguntarte sobre, porque parece ser que el factor de riesgo más importante es el genético en esta enfermedad. Cuando se hace estudio de los familiares cuando diagnosticamos y tratamos a un paciente con cáncer de páncreas, se coge por lo menos los familiares de primer grado. Si eso está establecido, si hay protocolo o como es tan difícil realmente hacer el tratamiento. Realmente, no sé el carcinoma de páncreas es una enfermedad que cuando yo he hablado de grupos de riesgo, lo que tenemos claro es que hay determinados pacientes que tienen una probabilidad mayor de desarrollar un cáncer de páncreas. Es decir, como estos pacientes que tienen carcinoma de mama con unas determinadas mutaciones, determinados síndromes como el Peutz-Jeghers. Entonces, en una enfermedad que realmente no tiene una técnica de cribaje óptima, porque no la tiene, que tiene el tratamiento que tiene, que tenemos las curvas de supervivencia global, que el 40% de los pacientes o más los diagnosticamos en estadios no iniciales, lo único que nos queda es a estos pacientes que tienen un riesgo elevado de tener una enfermedad como esta, que se sabe, pues realmente hacerles un seguimiento. ¿Con qué pruebas? No te lo sé decir. No sé si habría que hacerle una resonancia, o habría que hacerle una econdoscopia, o habría que hacerle una ecografía. ¿Cada cuánto tiempo? Tampoco lo sé. Es decir, lo que sí que sabemos es que estos pacientes tienen 10 veces más porcentaje de desarrollar la enfermedad, más riesgo de desarrollar la enfermedad. Pero ahora bien, ¿existe realmente un protocolo definido en estos pacientes
para llevar a cabo pues yo creo que el oncólogo lo realizará como puede, quiero decir, realmente en su consulta, porque el carcinoma de páncreas, más allá de estos grupos de riesgo perfectamente definidos, pues también aparece en la población normal, es decir, como una enfermedad adquirida en la población normal, y normalmente, pues por desgracia, se diagnostican estadios pues que no son iniciales. Por eso decía que la única cosa que tenemos como esperanza de supervivencia pues es definir a la población que tiene un mayor riesgo de contraer la enfermedad. Esa población, igual que se han hecho los screenings de cáncer de mama y se ha puesto unos cortes a una determinada edad y se deja de hacer mamografías a partir de otra edad, y de eso sabrá mucho Ana, es decir, porque a partir de los 65 años, creo, a mi madre ya le han dejado de hacer mamografías, pero es que no es que tenga riesgo, es que tienes que acotar los grupos de riesgo. Pues lo mismo pasa con el páncreas, es decir, al final, si queremos hacer un cribaje sobre una enfermedad que no sabemos muy bien cómo se presenta, que no sabemos muy bien cómo controlar, al final tenemos unos grupos de riesgo que están previamente definidos, pero que no sabemos muy bien cómo hacer ese protocolo de seguimiento, ¿no? Sí, está claro que probablemente la respuesta nos lo dé la investigación básica y el que se detecte biomarcadores. Para mí es el quid de la cuestión. Que sean biomarcadores precoces, sí, ¿no? Porque correcto. realmente los marcadores tumorales no nos sirven. La ecografía veo que, bueno, probablemente tenga un umbral de detección en cuanto al tamaño del tumor. Y sobre todo que estamos hablando que es una técnica que es como todo, es decir, en esta Villa del Señor pues hay gente que es más hábil, es así, yo me atrevo a decirlo ahora a estas alturas de la muerte, y gente que es menos, y esta es una técnica que es explorador dependiente, y hay gente que es más hábil, y hay carpinteros que hacen mejor la faena, y electricistas que las hacen peor, y de la misma forma hay radiólogos que tienen una experiencia muy importante para abordar esta enfermedad y poder estadificarla, y por tanto una técnica de cribaje que ya tenga la dependencia del explorador, pues a lo mejor no es una buena técnica de cribaje. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, en primer lugar, Israel, muchas gracias. Yo creo que has dejado las cosas muy claras, tan claras que nos has dejado un poco amohinados. No era mi intención, ¿eh? Porque claro, con los porcentajes de supervivencia, a pesar de lo que vamos sabiendo, y tú lo has dejado muy claro, de tal manera que nos podíamos marchar ya, pero no podemos hacerlo sin aprovechar, digamos, tu presencia aquí para seguir, digamos, dialogando un tanto en torno al tema. Yo tengo 4 preguntas, si te las apuntas mentalmente. Te voy contestando, me haces una pregunta y te voy contestando. Mejor así, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, sabemos que la relación del cáncer gástrico con la alimentación está bastante asumida. La relación del cáncer colorectal con el tipo de nutrición y el tipo de digestión, etcétera, etcétera, la fibra, también es posible que el cáncer de páncreas tenga también una relación con la alimentación de determinadas noxas o tóxicos. Se ha citado el factor fumador en el aspecto del cribaje. Correcto. Se ha citado el café en algunas ocasiones. ¿Ves alguna relación? Y está demostrada una mayor incidencia en pacientes que toman café o que toman, digamos, alcohol u otras sustancias. A ver, la pregunta es un poco de sentido común. Yo pienso que a lo mejor la relación que tiene, o sea, es decir, una alimentación desequilibrada y una alimentación no adecuada, yo creo que es contributiva de enfermedad no solamente en el cáncer de páncreas, sino en cualquier tipo de patología oncológica. Es decir, indudablemente el aspecto del tabaco, por la nicotina, por las sustancias tóxicas, por el alquitrán, otros tintes como las anilinas, etcétera, están perfectamente identificadas, pero bueno, quiero decir, el consumo, a lo mejor el papel que tiene el consumo de carne roja o determinado alimento para la yo creo que ese papel en el carcinoma de páncreas no está tan bien definido como pueda estar en el cáncer gástrico con los salazones o con otras sustancias, ¿no? Es decir, indudablemente una dieta equilibrada, una dieta mediterránea, una dieta basada fundamentalmente en una fórmula compensada con hidratos, proteínas, pues evidentemente eso es mejor para todo, para tú metabólicamente es mucho mejor, y seguro que de alguna forma contribuirá no solamente a la no génesis de este tipo de enfermedades, sino a otras, ¿no?
pero no hay un papel tan definido como pueda tenerlo en el cáncer de estómago, donde sí que se veía que determinadas poblaciones y determinadas áreas demográficas, que a lo mejor esa es tu pregunta, con determinados hábitos, como por ejemplo la costa alicantina o la costa levantina, se desarrollaban determinados carcinomas que no se veían en otros sitios. Yo en el páncreas esto no hay poblaciones que por determinadas costumbres y usos hayan desarrollado más esta enfermedad. Ya, más que de tipo cultural y gastronómico, el componente genético parece que tiene mayor importancia. Mucha importancia. No has comentado los ampulomas, porque probablemente los has dejado a cosa hecha fuera, pero lo digo porque los médicos de familia estamos interesados en saber que hay una alternativa cuando el diagnóstico se focaliza en un lugar determinado que tiene un pronóstico diferente al cáncer de páncreas y el cáncer in situ. Es decir, esos dos aspectos ¿no lo has considerado cosa hecha? A ver, yo cuando sí, claro, en cuanto al ampuloma, yo no he hablado del ampuloma porque a pesar de que tiene un tratamiento quirúrgico exactamente igual y un abordaje prácticamente oncológico exactamente igual, es una entidad aparte. Es decir, su comportamiento es un tumor circunscrito habitualmente a la papila y, por tanto, a pesar de que se trata de una forma muy parecida al tumor de cabeza de páncreas, los resultados normalmente son diferentes. Por tanto, es una entidad aparte. Y el tumor in situ pancreático está dentro de ese porcentaje de pacientes de ese 20% de estadios iniciales que van desde el estadio 0, ¿no?, por así decirlo, al estadio 2A. Ahí contemplaríamos los pacientes con un carcinoma in situ y que también están dentro de esas curvas de supervivencia que evidentemente vivirán más, pero que la mediana global unos por otros al final hace que la mediana de supervivencia pues esté en torno a los 2 años. Indudablemente un tumor pequeñito con ganglios negativos y donde has hecho una cirugía y en un paciente sano que además le has dado, pues probablemente su media global de supervivencia probablemente supere los 5 años, lo cual no quiere decir que la mediana global de todos los pacientes sea mayor. Pero ese paciente quizás sí. No sé si me explico con lo que quiero decir. Sí, perfectamente. Vale. Yo creo que lo has dejado muy claro, sí. Sí. Me gusta lo de la empatía. Yo creo que es fundamental que los seres humanos seamos empáticos unos con otros y los cirujanos deben ser también cada vez más modestos que lo fueron en el pasado cuando el gran cirujano, gran incisión, ¿no? Hoy día los abordajes son diferentes y el concepto ha cambiado. Pero claro, la pregunta provocativa es, ante esta situación que tú describes y con ese porcentaje de supervivencia en los estadiajes que has comentado también, más o menos avanzados, la alternativa es operar o no operar. Yo digo que a pesar de la empatía y de la modestia, la disyuntiva está en no hacer nada y dejarlo en la quimioterapia, radioterapia y dejarlo a los cirujanos para otras cosas. O no. Yo creo que a pesar de todo, la indicación quirúrgica, sabiendo el pronóstico en el estadiaje avanzado, sigue vigente. Sí, y cada vez menos. Y te voy a contestar, me encanta la pregunta que me haces, es decir, ¿estamos enfermedad avanzada no resecable o enfermedad metastásica? Papel de la cirugía. Pues mire, lo tenía y mucho, que era la cirugía paliativa para paliar al enfermo, la cirugía derivativa. Pero es que hoy en día los endoscopistas y los digestivos han ocupado gran parte, por fortuna, gran parte, porque hemos aliviado, hemos contribuido al bienestar y a la humanización del proceso. Es decir, si tú antes tenías que hacer una laparotomía simplemente en un paciente que sabías que tenía una mediana de supervivencia que no iba a superar el año para que no se muriese obstruido, hoy en día tenemos endoprótesis, es decir, tenemos formas de abordaje para hacer exactamente lo mismo que hacíamos nosotros. Por eso, eso está claro. El papel de la cirugía estaba claro antes también. El papel de la cirugía hoy en día en la enfermedad avanzada no resecable o metastásica cada vez es más residual. Una otra pregunta. La radioterapia es prácticamente, desde el punto de vista de la efectividad, como la cirugía. Es un efecto de tipo local en una enfermedad que es sistémica cuando se aborda y que
explica el porcentaje tan nefasto que tiene. Por lo tanto, la ha citado, está ahí, los radioterapeutas defienden la indicación, me Hoy parece en día bien, pero los resultados a largo los ensayos plazo... clínicos solamente dan beneficio, y esto está muy estudiado, da beneficio un cierto beneficio marginal en los pacientes con enfermedad microscópica. Es decir, cuando tú has operado al enfermo, crees que te ha ido fenomenal y te dan el margen de resección retroperitoneal y el patólogo te dice que es positivo. Ese paciente, aparte de la cirugía que le has hecho perfecta y que, bueno, han quedado células ahí, porque lo ve el patólogo de que hay un margen positivo, ¿no? A pesar de que tú has dicho, yo no veo nada, es que tú no lo puedes ver porque es un margen microscópico positivo. A pesar de eso, el paciente llevará su tratamiento adyuvante con 3, con 2 o con un fármaco en función de cómo se encuentre, ha quedado bien claro, y debiera llevar radioterapia. Pero hoy en día el beneficio marginal de la radioterapia exclusivamente se ve en ese tipo de pacientes, en ese 30% de resecciones R1 que yo hablaba de mi servicio o que hablaba la sociedad diciendo como más o menos lo que se contemplaba porcentaje de resecciones R1. El porcentaje de fístulas que tiene es muy bajo. Bueno, ¿A qué se debe? A ver, nosotros... ¿Qué técnica utilizas? Nosotros, bueno, a ver, yo creo que los grupos que hacemos desde hace mucho tiempo y tenemos estandarizada... voy a empezar diciendo que para el que no lo sepa, porque imagino que en el auditorio pues hay mucho médico de familia o gente que no está familiarizada con la cirugía. Entonces, lo primero que debo decir es que un gran porcentaje de cirujanos que trabajan desde los 24 años hasta los 65 como cirujanos, un gran porcentaje se jubilan sin haber operado nunca un páncreas. Esto es así. Actualmente en España y en el mundo, un alto porcentaje de cirujanos se jubilan sin haber operado un páncreas. Un alto porcentaje de jóvenes cirujanos, cuando los quieres iniciar y aproximar hacia la cirugía pancreática, te dicen que no, actualmente. Un alto porcentaje. Y todo esto es porque tú, mejor que nadie lo sabes, estamos probablemente, o Félix que está aquí, estamos ante uno de los retos, lo que ha sido un reto. Todo el mundo, cuando hemos sido jóvenes o cuando nos hemos enfrentado en un tiempo a esta enfermedad, pues hemos sufrido y se nos ha contraído la coronaria, porque teníamos una cirugía que era difícil, yo la puedo decir así, era difícil, y que además tenía un montaje que era difícil y que no estaba exento de complicaciones. Y una de ellas era la fístula pancreática, que nos llevaba por el camino de la amargura. Entonces, ¿qué se ha hecho con todo esto? Como tampoco son muchos los pacientes que realmente operamos, porque el porcentaje de enfermedad resecable es el que es, como es una cirugía que dura entre 4 y 5 horas, es una cirugía larga, compleja, pues ¿cómo hemos hecho para mejorar nuestros resultados? Pues haciendo un grupo de trabajo. Es decir, que siempre son pivotar esta cirugía entre 2 personas. Es decir, solo 2 personas de mi servicio hacemos esta cirugía. Cuando has adquirido una gran experiencia y una curva de aprendizaje, en este caso, yo he formado a otra persona. Y esta es el único secreto que tiene la cirugía pancreática, la experiencia profesional. Y luego, en cuanto a la anastomosis, pues mire usted, aquí hay gustos para todos, pero yo creo que el páncreas se debe anastomosar al yeyuno, en primer lugar. Y en segundo lugar, si se hace bien, pues cada uno que haga lo que quiera. Pero en mi experiencia, hago una anastomosis de Blumgard, que es, en síntesis, y hablamos ya de mucha técnica quirúrgica, es una ductomucosa, tutorizada o no, como si todo el mundo conoce, pero que tiene un detalle técnico mediante una serie de puntos transmurales que hacen que el intestino delgado o el yeyuno embuta o envuelva esa anastomosis. Es una combinación entre una técnica clásica, que era la técnica del embuchamiento clásico que todo el mundo hacía, y la técnica estandarizada, que era una anastomosis ductoselectiva perfectamente entre el Wirsung y el yeyuno. Esa técnica combinada pues suele dar, cuando la hace siempre el mismo, son 20 años haciendo esa cirugía, y cuando siempre la hace el mismo, suele dar porcentajes de fístula, que los hay en torno al 6, 8, 10%, pero claro, son fístulas que las recogen los drenajes, que habitualmente son subclínicas, que el paciente se va con ellas a casa y que se corrigen simplemente con tratamiento de soporte y con nutrición. Poco más. Una última pregunta, y no quiero hacer más preguntas porque seguro que hay más personas interesadas en preguntar
Esta es la misma. ¿Sí? Sí, pero yo Sí. luego quiero hacer yo una pregunta a Israel. Ya, y me voy, ¿eh? Ya no pregunto más. Menos mal que era mi amigo. Justo. Hay unidades quirúrgicas que hacen resecciones pancreáticas por vía laparoscópica. Y por vía robótica. ¿Cuál es tu Pues, criterio? Yo me voy a la robótica y me voy a la laparoscopia. A ver, el páncreas, es decir, se debe de hacer igual en cuanto a los estándares de calidad por cirugía abierta, laparoscópica y robótica. Y yo, con estos ojitos, he visto hacer la cirugía laparoscópica y robótica recientemente en Barcelona y he dicho que si yo tuviese esta enfermedad, a mí me podrían perfectamente operar por cirugía robótica, pero claro, el cirujano que hace la cirugía robótica, que no es tanta, o sea, no es tan reproducible como la cirugía abierta. ¿Qué quiere decir esto? Que no es tanto con qué herramientas hagas la cirugía, sino cómo la hagas. Es muy diferente. Y si usted lo que hace, porque su hospital es un hospital comarcal, porque no tiene robot, porque la curva de aprendizaje para implementar un programa de cirugía laparoscópica en una cabeza de páncreas le exige una serie de condicionantes que van más allá de lo asistencial y a veces van incluso a la política por temas de ocupación, temas asistenciales, temas de presión, pues usted haga la cirugía que actualmente reconoce la sociedad, que no es ni laparoscópica, ni robótica, ni abierta, sino hágala bien. Con unos estándares de fístula, de complicaciones, de linfadenectomía y de morbilidad que dice la sociedad. Porque nadie dice que la tiene que hacer de forma robótica, ni de forma laparoscópica, ni de forma abierta. Nadie lo dice. Lo que se dice es que hay que hacerla bien. Y yo creo en la cirugía robótica. Creo que a mí me pasará un poquito esto ya de largo, pero tendremos un robot probablemente en Villajoyosa. Hay 2 robots en Alicante, uno el General de Alicante y otro Elche. Tienen ya 2 robots. Valencia, si no recuerdo mal, tiene 3 y Castellón tiene 1. Y si no me han engañado, la Administración en los próximos meses o próximo año, el Hospital de Villajoyosa se dotará de un robot. Si yo consigo, con mi experiencia en abierto, porque he probado el robot en la experimentación, con el animal de experimentación, y los movimientos son muy reproducibles, porque al final el que opera bien en vía abierta es mucho más reproducible la vía robótica que no la vía laparoscópica, porque la vía robótica es una vía tridimensional en una consola y que al final estás moviendo instrumentos de trabajo en 3 dimensiones. Es como tu mano, una mano biónica. Entonces, a mí lo del robot me convence. Y lo de la laparoscopia, por supuesto, también. Muchas gracias. Doctor Luis. Luis, ¿quieres? No, Sí, no es que hay, ahora no, que no hay ninguna tenemos hora, pregunta. no tenemos hora, estás oyendo. Gracias, Félix. Y como tengo varias, igual un intercambio breve. Perfecto. Primero, además de Un la momento. cabeza está el cuerpo y la cola. Un momento, por favor, para el micrófono. con el para micrófono, sí. Para que te pueda oír Para que también. pueda oír. Los que están online no. Sí. Enhorabuena, Israel, la verdad, es magnífico. Yo que tengo varias preguntas así, igual un intercambio corto, breve, y lo podemos liquidar pronto. Además de la cabeza está el cuerpo y la cola en el páncreas. ¿Son problemas diferentes? Yo creo que estamos ante el adenocarcinoma de páncreas también, pero yo creo que en cuanto al abordaje oncológico, yo creo que no dista mucho, pero sí en cuanto al abordaje quirúrgico. Es decir, yo creo que la complejidad quirúrgica que te lleva la realización de una cirugía en la cabeza o en el cuello del páncreas no es la misma de una cirugía corporocaudal. Es decir, probablemente el abordaje no cambia nada en cuanto en cómo se debe de estadiar la enfermedad, no cambia nada en cuanto al abordaje oncológico en función del estadio, pero entiendo que es una enfermedad diferente en cuanto a los skills y a las técnicas por parte del cirujano que la aborda. A mí, pues evidentemente, me relaja más enfrentarme a un cuerpo cola de páncreas que no a una cabeza, aunque hoy en día ya no sufro mucho por la cabeza de páncreas tampoco. Las recomendaciones que hoy día en Estados Unidos, digo, porque es el National Comprehensive Cancer Network, NCCN, en la última versión sigue siendo allí, por lo menos, que es el otro lado del Atlántico, la recomendación de
neoadyuvancia con quimioterápicos y además, si puede ser también además, con radioterapia neoadyuvante allí. Sí. Y una variedad, la radioterapia, además, de ciclo corto. Al igual que ocurre con la neoplasia de recto, la radioterapia de ciclo corto, potenciada o hecha mucho más factible con los movimientos respiratorios, unida con una resonancia, porque así permite un ciclo corto muy específico sobre el tumor. Y esas son las recomendaciones de allí. ¿Cómo lo ves esto trasladado a nuestro ambiente? Pues mira, es una cosa que está a debate y nosotros, yo me sigo, es decir, seguimos las recomendaciones de las guías europeas. Es decir, las recomendaciones de la ESMO, que son la Sociedad Europea de Oncología Médica, o de la SEOM, de la Cirugía de la Sociedad Española, que dejan perfectamente definido cuál es el abordaje y cuál es el papel de la radioterapia actualmente. Es decir, las guías americanas efectivamente pueden, pero también es verdad que, como las guías japonesas en el abordaje del cáncer gástrico o como otras guías internacionales en el abordaje de otras enfermedades. Es decir, sus resultados son los que son, yo los entiendo, pero en nuestra experiencia y con nuestros ensayos clínicos y con nuestros modelos de trabajo, pues nosotros nos basamos y contemplamos lo que hacemos en Europa, quiero decir, que son las guías, las técnicas de recomendación que tenemos aquí. Es decir, el abordaje, el papel de la radioterapia de ciclo corto en neoadyuvancia, pues nosotros eso no lo contemplamos en Europa. Yo creo que tú, como jefe de servicio en el Hospital de Alicante y dedicado durante muchos años a la cirugía de páncreas y en un comité multidisciplinar como el que tenías en Alicante, probablemente, no sé cuántos páncreas de los que tú has operado habrás abordado con quimio-radioterapia dentro de tu hospital, pero creo que pocos. La respuesta es con quimioterapia, algunos más con quimio, con radioterapia, más difícil porque sabes que claro, la radioterapia está en el otro hospital. Bueno, pero quiero decir que siempre, pero que hoy en día, aunque esté en otro hospital, no es distancia, quiero decir. O sea, tú no puedes dejar a un enfermo en un tratamiento subóptimo porque la radioterapia está en otro hospital. Quiero decir, yo todavía sigo creyendo como cirujano en lo que dicen o en lo que dice la ciencia, es decir, y lo que dicen los ensayos clínicos. Hoy en día hay un estudio, un único estudio, que propone hacer a todos los pacientes neoadyuvancia. Independientemente, o sea, estamos tan desesperados con el abordaje del tratamiento de páncreas que estamos diciendo, no vamos a operar a ninguno. De entrada vamos a mandar independientemente, esto hoy, la fe. Vamos a mandar a todos los enfermos directamente a hacerles neoadyuvancia, porque estamos desesperados. A ver qué pasa. Bueno, el resultado que hemos tenido de todo esto es que no podemos recomendar de una forma aleatoria neoadyuvancia a todo el mundo, porque realmente podemos aumentar la toxicidad, podemos retrasar mucho la cirugía porque aumentamos la toxicidad y no estamos aumentando la supervivencia. Entonces, si estos son nuestros estudios, si estas son nuestras guías, si estos son nuestros pacientes, si esto es lo que dice nuestra evidencia, pues evidentemente yo no puedo recomendar la neoadyuvancia per tutti. Es decir, tengo que recomendar la neoadyuvancia cuando toca, es decir, en el caso de enfermedad localmente avanzada resecable. Que en Estados Unidos probablemente tengan forma de manejar la enfermedad diferente, pero no solamente esta, es que probablemente sus guías son muy diferentes a las nuestras en otros abordajes de enfermedades neoplásicas, si no manejan de forma diferente el cáncer gástrico, tienen esquemas terapéuticos siguen todavía preconizando el McDonald's en el tratamiento del cáncer gástrico cuando esto ya no se hace, quiero decir, pero no es que lo hagan mal, es que a lo mejor sus ensayos clínicos o su propia población o sus resultados van por otro lado. ¿Y los resultados no son mejores? No son mejores. Entonces, la ESMO dice lo que dice y la SEOM dice lo que dice. Y el comité multidisciplinar de mi hospital al que yo voy y donde yo ya no soy el centro del comité, que en un día lo fui, en el hospital de Elche, pues dice lo que dice. Y entonces yo salgo del comité acatando el manejo multidisciplinar que oído al oncólogo, oído al cirujano, oído al patólogo, esto es lo que se recomienda.
Y bueno, lo que se recomienda es lo que he contado. Israel, ¿y las resecciones venosas las tienes que practicar, me refiero a la vena porta, en alguna ocasión, bien sean tangenciales o completas, para poder tener una buena extraer la pieza, el tumor cuando está invadido el vaso? Pues claro que sí, claro que sí. Hay que... Es indudable, es decir, y nosotros tenemos, pues bueno, tenemos un gran hándicap porque somos un hospital comarcal, es decir, tú te vas a Valencia o tú vas al Hospital General de Alicante donde tú has trabajado y tenéis el trasplante. Es decir, el trasplante os da mucha chance para el abordaje de las resecciones vasculares en estos casos y tenéis una cosa que se llama un banco de injertos, es decir, tenéis injertos vasculares a disponibilidad para hacer una resección y para hacer un implante. Yo no dispongo de esta posibilidad, entonces tengo que tener un injerto protésico para poder interponer, que esto ya lo hemos practicado, lo hemos hecho, nos hemos ido, lo hemos resuelto, pero cada vez son menos son más limitantes estas opciones terapéuticas porque normalmente nuestros enfermos están cada vez mejores calibrados. Es decir, a ese paciente que era localmente borderline resecable ya nunca le operamos para hacer una resección vascular. Ese enfermo ya va directamente a oncología. Si hay una respuesta, probablemente obviamos la resección vascular. Y si no la hay, entonces la hacemos. Pero está perfectamente calibrado. Tenemos la composición tridimensional, sabemos lo que vamos a hacer, tenemos el patch y lo hacemos. Sin dejar el terreno vascular, has hablado de la limpieza de todo el tejido fibrograso y retrovascular de la arteria mesentérica superior. Y la otra gran arteria del lugar, en el tumor de cabeza, es la arteria hepática. ¿Ahí tú crees que hay que hacer linfadenectomía? Yo creo que sí. Perfectamente estandarizada. Linfadenectomía, cuando haces la parte del ilio, linfadenectomía de la arteria hepática. Por supuesto. Y en esas grandes resecciones alrededor de la arteria mesentérica superior, en algunos de tus pacientes, ¿has visto efectos secundarios del tipo de diarrea? Pues claro, y ya te lo dicen las guías, pero ¿dónde paramos, Félix? ¿Dónde me digáis? No, digo yo que ¿dónde paramos con el paciente? No contigo. Decía, ¿dónde paramos? Es decir, estamos añadiendo morbilidad al paciente, evidentemente, pero de la misma forma que los oncólogos están añadiendo morbilidad con los citotóxicos, es decir, estas resecciones de esa zona grasa alrededor, cuando son tan agresivas como las hacemos ahora, al final producen diarrea, claro que sí. Claro que sí. Sí. Bueno, tenemos aquí una nueva pregunta. No ha puesto el nombre, asistente anónimo. Bueno, yo creo que en parte ya durante tu intervención la has respondido. Yo quería preguntar si no sería mejor remitir a un hospital que tenga un equipo con experiencia para hacer una intervención reglada, así como remitir a un centro donde puedan tener ensayos clínicos para participar en ello, contribuir a la investigación y beneficiarse de nuevos tratamientos. Bueno, yo creo que esta pregunta ha quedado suficientemente contestada, es decir, es una cirugía que debe de hacerse en centros que sean capaces, lo he dicho hasta la saciedad, y bueno, por eso nosotros tenemos experiencia y la hacemos. Indudablemente, si no la tuviera, pues no me dolería nada en poner, como he puesto al paciente en el centro del anillo, para mandar al paciente a Alicante, a Valencia o donde tuviera que mandarlo, evidentemente, pero es que esto no sucede solamente con el páncreas, sino con cualquier otra enfermedad. Y yo creo que para cerrar, en los estadios, hemos dicho hasta el 2A, ¿no? Creo, 2A, hay como una mediana supervivencia de 2 años. Sí, hay gente que tiene 5 y 6, quiero decir. Bueno, claro, 7 y 8 y 9 sí, y 10. La mediana es la mediana, está sí. claro. Lo que quería decir es que, y a todos hay que darle quimioterapia, ¿no? Entonces, poliquimioterapia. La poliquimioterapia, si no se la diésemos, ¿cuánto aumenta realmente? Y si ese aumento de supervivencia con la quimioterapia realmente es con buena calidad de vida para el paciente o no. Claro. Porque es que si, quiero decir, si resulta que le vas a aumentar 5, 6 o 7 meses y de esos meses se va a pasar la mitad, que se hace fiebre neutropénica, que se hace no sé qué. Pues mira lo que te digo. Es una sepsis. Es una buena pregunta, Diego. Por eso hay una diapositiva que dice, y la he pasado por ahí, y si te has fijado,
que hay que juntarnos, y poner al paciente en el centro, y muchas veces preguntarle al paciente. Claro. ¿Por qué? Porque una cosa es la P. Una cosa es la P. Y una supervivencia estadísticamente significativa de cirugía frente a quimioterapia es que aumentamos la supervivencia 4 meses. Esa es la P de la mediana de supervivencia. Y eso es una P estadísticamente significativa. Y por tanto, nuestros ensayos clínicos con quimioterapia adyuvante, según los estándares de la ciencia y los análisis estadísticos, dicen que cirugía en un brazo frente a cirugía y quimioterapia adyuvante aumenta la supervivencia en el brazo de las dos opciones terapéuticas, con una supervivencia global de 3-4 meses frente al brazo de solamente tratamiento quirúrgico, con una P estadísticamente significativa. Y muchas veces con una mochila de citotoxicidad detrás. Claro. Y esa es la mediana de supervivencia, pero a lo mejor resulta que vas a vivir 5 o 6 años que tú tampoco lo sabes. Y solo con la cirugía sabes que estás condenado. Por eso hay que sentarse con un paciente en una consulta. Por eso hay que sentarse con un paciente en una consulta y hay que preguntarle al paciente y hacerle comprender, como yo creo que he hecho comprender a la audiencia hoy, de una forma muy sencilla, qué es un ensayo clínico, qué es aumento de supervivencia, qué son efectos secundarios y qué es lo que se espera. Y el paciente firma y consiente el tratamiento o no. Claro. Pero esto es la realidad. Una cosa es que tú quieres vivir y cómo quieres vivir y todos queremos vivir, y otra cosa son los hitos de supervivencia estadísticamente significativos en los ensayos clínicos. Es que es muy diferente. Sí, claro. Al hilo de lo que estás diciendo, Israel, hay algunos pacientes, queramos que no, algunos que son supervivientes a largo plazo. Algunos los hay. Claro que sí. Y entonces la pregunta es, en esos que son supervivientes a largo plazo, alguno se te presenta con una metástasis hepática al cabo de 5 años. ¿Qué le haces? Pues mira, si es una metástasis monotópica, en mi hospital, a día de hoy, siguiendo las recomendaciones, no se opera, Félix. Enfermedad sistémica, enfermedad diseminada, concepto de micrometástasis, spread de la enfermedad, en mi hospital no se opera, porque enfrentarte 7-8 años después a una metástasis de carcinoma de páncreas localizada en el segmento 6, quitar sin ningún tipo de problema el segmento 6, para mí eso es lo que hablábamos de un ego quirúrgico, porque las guías clínicas y la ciencia dice que ese enfermo debe de ser es enfermedad metastásica, no tiene indicación de cirugía, es enfermedad sistémica. Le vas a operar, le vas a dar quimio, lo vas a inmunodeprimir y todas las micrometástasis donde tenías una, vas a tener 100 mañana. Ganglionares, más hepáticas, carcinomatosis. Quiero decir, ese enfermo ha llegado donde tenía que llegar, a sus 10 años de sobrevida y a su meta hepática, y el día que tengamos una diana terapéutica para poder combatir el cáncer de mama metastásico, como se ha combatido el melanoma, pues le daremos su inmuno, le daremos sus tratamientos para poder combatir la enfermedad. Pero creo que no es un paciente candidato a cirugía, creo que no. Y luego está como todo. Pues a lo mejor que todos hemos sacado un paciente muy concreto, con una lesión única, que está ahí, fuera de comité, y la puedes sacar un poco a ver qué pasa, ¿no? Porque tampoco le añades mucha morbilidad al paciente, explicándoselo muy bien de que eso no es lo que dice las guías clínicas y si el paciente lo acepta, pero bueno, sabiendo que tiene enfermedad sistémica. Bueno, creo que ha dado muchísimo juego, sí, la verdad, el día gracias. de hoy. Ha habido mucho debate, lo cual, perfecto. Pero hay que poner fin. Y muchas gracias nada, por vuestra invitación. Agradecerte de nuevo el haber compartido este tiempo aquí con nosotros y a emplazar a la audiencia a la próxima conferencia, que es el jueves 15 de febrero, que será impartida por la doctora Ana Gutiérrez Casbas, jefe de sección de digestivo del Hospital General Universitario Dr. Balmis, y que hablará sobre avances terapéuticos en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal crónica. Bueno, pues nada. Bien. Y la doctora Ballester. Sí, nada, por mi parte, y no es una frase retórica en absoluto, agradecerte una exposición excelente desde el punto de vista del rigor científico, de la experiencia práctica
de elementos, yo diría, de tipo ético, valorativos, que me parecen fundamental. Ese acercamiento, eso último que habéis comentado. Agradecer las preguntas que personas tan, en fin, tan importantes y tan habéis hecho, Félix, Justo, a Diego. Y bueno, y no sé si tenemos alguien que tenga que ver con nuestras políticas sanitarias, pero yo creo que ha quedado clarísimo la necesidad de recurso de estas unidades hiperespecializadas, en este caso en resección de cáncer de páncreas, y bueno, a ver si bueno, que esto sea una llamada más que desde aquí, desde la Academia, desde el colegio hacemos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado siguiendo. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.